Muy bien. Bueno, pues, ok, pues empezamos si les parece bien. Digo, en principio, espero que no nos vengan a quitar el salón. Si nos quitan el salón, pues bueno, ya. En teoría hay una clase de bibliotecología de control aquí, pero es de 10 a 12, entonces, digo, de 10 a 2, entonces, bueno, muy bien, muy bien. Ok. Como les decía al inicio, vamos a solicitar el cambio de salón. Espero que nos lo puedan dar un poquito más amplio, de hecho, para que estemos bien. Y bueno, pues si les parece, para no perder más días, porque bueno, el semestre empezó el martes, pero nuestras clases son los lunes, ¿no? Y no me van a reponer la clase que ya no tuvimos, así que tenemos que aprovechar el tiempo, si les parece, ¿vale? Muy bien, ok. Bueno, pues comencemos, colegas. ¿Qué saben, colegas? ¿Qué han escuchado, les han dicho, les han planteado sobre la fenomenología? La palabrita, empecemos con eso. ¿De qué es eso? ¿De qué habla fenomenología? Andrés. Pero escuché que un amigo de Kant era como matemático, Ajá. y al que le iba a dedicar la crítica de la razón. Es el primero en enseñar la palabra fenomenología, es un señor. Bueno, a lo mejor esto lo reportaron en un paper. Puede ser. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita hablamos al respecto. Ajá. Pero es que fue como el primero que lo dijo, usó la palabra. Sí, pero no. Ok, muy bien. Bueno, algo muy importante que recuerdo de la fenomenología es el hecho de pues, que remite a el fenómeno y en el dejar que el fenómeno se manifieste tal cual es. Y a través de ver cómo es que se manifiesta, nosotros vamos a deducir a partir de ahí, pues, el conocimiento del ser de eso que se está manifestando. O sea, algo particular que nos lleve a algo universal. Okay. O sea, por ejemplo, en Hegel, como en la fenomenología del espíritu, o sea, el espíritu que es esta conciencia esta realidad que se conoce a sí misma, pues es dejar que la conciencia, dejar que el conocimiento se vaya manifestando en nosotros y luego que va haciendo Hegel es, o bueno, así es como yo lo veo, ¿no? Registrarlo de esta manera un poco narrativa, ¿no? Okay. O sea, de cómo va teniendo un desarrollo, cómo pensamos que ya llegamos al absoluto y no. Entonces, sí, yo creo que algo de la fenomenología muy importante es esta idea, o no sé si eso ya viene a esta cosa, de dejar que la cosa se manifieste. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, obviamente Hegel tiene ahí una antecedencia interesante, aunque al principio Husserl se va a querer distanciar de él, ¿no? Va a ser el discípulo, uno de los discípulos de Husserl Heidegger, Eugen Fink, quien va incluso a reconectar la fenomenología de Hegel con la de Husserl, justamente. Hay un libro de este señor, de Eugen Fink, vamos a poner esos nombres raros, ¿no? Eugen, o sea, Eugen Fink, que se llama, el libro se llama Lectura fenomenológica de la fenomenología del espíritu. ¿Sí? Es un tratado bastante interesante, difícil porque si los dos autores a los que se refiere son complicaditos, pero es una lectura que concilia muy bien y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Así que va por ahí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Fenomenología, pues sí, la del espíritu es como la más famosa, ¿no? El antecedente inmediato. Me gustaría contarles un poco, suelo empezar este curso con esa micro historia del concepto de fenomenología. Es curioso porque la palabra fenomenología no es una palabra que proceda, por ejemplo, del mundo antiguo o del mundo medieval siquiera. Bueno, aparece más o menos por el mundo premoderno o inicialmente moderno, ¿no? Sin embargo, la palabra fenomenología no es originalmente un concepto que provenga del mundo antiguo. Es una invención, evidentemente. Tenemos noticias de que el primer autor
textualmente que coloca la palabra fenomenología y que emplea esa palabra en un sentido como de un tipo de estudio, es un señor que se denomina, se llamaba Friedrich Christoph Oettinger. ¿Sí? Oettinger. ¿Sí? Friedrich Christoph Oettinger. Este señor escribe un tratado allá por el siglo XVI, en donde precisamente emplea la palabra fenomenología como sistema divino de relaciones. Esa es la manera en la que interpreta fenomenología este señor, ¿no? Fenomenología es sistema divino de relaciones. Oettinger utiliza, por tanto, el concepto de fenomenología en un sentido, vamos a decirlo así, presuponiendo el dualismo clásico, digamos, del cristianismo, ¿sí? ¿A qué dualismo clásico me estoy refiriendo del cristianismo? Estoy pintando con brocha muy gorda, pero básicamente es que una cosa es el mundo creado, el mundo que percibimos, por lo tanto, y otra cosa es el ámbito divino, ¿sí? El ámbito creado, lo que percibimos, lo visible, ¿sí?, es apenas una insinuación de la auténtica realidad. Y entonces aquí se mantiene un dualismo que podemos rastrear prácticamente hasta Parménides. Una cosa es lo que aparece y otra cosa es lo que es de verdad, que no es lo que aparece. La apariencia es siempre una insinuación, es apenas un guiño, es apenas una indicación de algo ulterior, ¿no? Oettinger, sin embargo, pensaba, ¿sí?, que, claro, lo que sucede es que la realidad creada, ¿no?, la creación, ¿sí?, muestra el orden de Dios, ¿sí? Y en lo que hay que poner la atención es precisamente en esa mostración que se aprecia, aunque de manera sutil. Ajá. Entonces, claro, la fenomenología es ese estudio de esas relaciones que estructuran y le dan unidad a la creación divina. Entonces, la palabra fenomenología, obviamente, en este contexto, todavía tiene muchísima vinculación teológica, ¿sí? Bien, el siguiente autor que justamente va a tratar de hablar de la fenomenología es Johann Heinrich Lambert. Johann Lambert. ¿Sí? Este señor publicó en 1764, o sea, ya para el siglo XVIII, ¿sí?, siglo XVIII, publica un texto en alemán, Neues Organon, o sea, algo así como un nuevo instrumento, ¿no?, nuevo órgano. Tiene un título semejante al de Bacon, ¿no?, Novum Organon, ¿sí? Y en este gran tratado, ¿sí?, Lambert utiliza la palabra fenomenología más allá de un sentido estrictamente teológico, empieza a tener un sentido filosófico. Lambert emplea la noción de fenomenología, sin embargo, justamente como el estudio, ¿sí? Fenomenología es justamente el estudio de lo ilusorio, ¿sí? Como podrán darse cuenta, ¿sí?, este pensador también va a asumir la vieja tradición que reconoce un grado de un nivel de degrado, ¿sí?, entre lo aparente frente a lo real. Lambert escribe en ese nuevo órgano, ¿sí?, un sistema que está constituido de 4 partes, ¿sí? El primero de esas partes es la dianología, ¿no? Lambert crea un sistema filosófico
en donde el primer lugar, digamos, el nivel más importante es la dianoiología o dianología. El segundo lugar es la aleceología. Aleceología. El tercer lugar es la semiótica. Y el último, la fenomenología. Este sistema es curioso. De hecho, si ven, simplemente por los tipos de tratados que coloca, Lambert tiene una influencia notablemente platónica. Notablemente platónica. Estos así, casi que son la alegoría de la línea, colegas, si se fijan. ¿Sí? La fenomenología, como ya lo adelantábamos acá, es estudio de los rasgos ilusorios, porque evidentemente la fenomenología tiene como objeto de estudio las apariencias. Y claro, aquí apariencia en el sentido que incluso en el habla cotidiana le damos a la palabra, como lo que no tiene consistencia, como lo que puede ser un reflejo o una sombra, ¿sí? O una figuración, pero que no coincide realmente con las cosas, con la realidad, ¿no? Entonces, claro, lo que hace Lambert es justamente tratar de comprender que cada una de estas ramas tiene como objeto de estudio una parte que es estructuralmente esencial para la propia realidad. Naturalmente que la dianología se va a referir justamente a las formas inteligibles. Y estas formas inteligibles son las que de hecho estructuran plenamente la realidad, como en Platón. ¿Sí? La aleceología, ¿sí?, estará diseñada para pensar precisamente todo aquello que tiene que ver con la verdad. Y es que desde la Edad Media la verdad reside en un lugar concreto. ¿Dónde, colegas? No en la mente humana, o sea, también, pero ¿dónde? ¿En qué parte de la mente? ¿En qué tipo de actividad mental reside la verdad, colegas? Ya estamos espesos. En el entendimiento, un poquito antes del entendimiento. Después de la intuición. ¿Eh? Los conceptos no son verdaderos o falsos. ¿Dónde podemos hablar de verdad? Si yo digo casa, ¿verdadero o falso? ¿Tiene sentido siquiera lo que acabo de decir? ¿Cómo puedes decir que algo es verdadero o falso? ¿En qué cosa puedes decir? El lenguaje, pero ya está cerquita. Siguiente paso. En los juicios. Así va a ser más o menos el examen final, básicamente. No. En el juicio, claro, es en la facultad judicativa. Dije un poquito antes del entendimiento porque estoy pensando mucho en Kant. Acuérdense que el juicio en Kant está un poquito antes del entendimiento y está después de la intuición. ¿Sí? Hablemos luego con eso, no se preocupen. ¿Sí? En el juicio es en donde está la verdad, claro. Porque las formas inteligibles, colegas, son esas, permítanme llamarlas de esta otra manera. Es como cuando captas lo esencial de algo y en esa captación la palabra hasta te estorba, porque no dice realmente lo que estás entendiendo, lo que estás cabalmente pensando. O, como dirían también incluso en el romanticismo, teniendo una intuición intelectual, esa captación. Ah, claro, ya vi. Esa vivencia literalmente es alógica, rebasa el lenguaje. Y la aleceología habla de la verdad porque todavía está soportada en el lenguaje, efectivamente, que es la manifestación expresiva de un juicio. ¿De acuerdo? El agua a los 100 grados centígrados hierve. Esa oración es una proposición que consiste en una vinculación judicativa en donde podemos hablar de si es verdadero o falso. Pero si yo digo, claro, lo esencial es esto, verdadero o falso. De hecho, es puramente verdadero. Pero porque es una captación absolutamente inmediata que ya no media con el lenguaje. Lo rebasa. ¿Me siguen? Esta última parte puede ser un poco espesa. Pero el punto es que este señor, igual que Platón, en la alegoría de la línea, plantea que el ejercicio discursivo es un nivel preliminar o previo al de la verdadera comprensión de las cosas. Por tanto, la verdad es condición de posibilidad para una plena comprensión de las cosas.
no es dónde está en la comprensión de las cosas. ¿Me siguieron? Bueno, en semiótica, la semiótica es el estudio de los símbolos, de los signos y de los significados, en todo caso. ¿Sí? La semiótica, la significatividad. Esto es, propiamente hablando, cabría decir que la semiótica es el espacio de la hermenéutica. Me gusta usar la palabra hermenéutica porque suena así como con caché filosófico, ¿no? Pero es básicamente la labor interpretativa, la acción de establecer un fenómeno como, digámoslo así, representado simbólicamente por otro. ¿Sí? Es decir, interpretar es agregarle un significado a lo que aparece. Dejo ese plumón en la mesa y les digo, vámonos todos y todas. Y vamos a esperarnos acá afuera a que entre un incauto o incauta al salón. De los de bibliotecología. Sí, llegué tarde, perdón, ¿no? Es decir, llegué. Y entonces van a ver el plumón ahí abandonado. Obviamente recogería la tableta, no, tampoco me gusta experimentar tan extremo. ¿Sí? ¿Sí? Y van a ver el plumón ahí y lo que van a hacer es interpretar. Porque es de hecho lo que hacemos todos y todas. Tú ves objetos y difícilmente hacemos este ejercicio estoicofenomenológico de decir, mira, ahí hay cosas, y ya. Tendemos al observar objetos a inventar la historia detrás de por qué está ese objeto allí. Eso es semiótica. Esto es construcción significativa, elevar a símbolo lo dado presente. Nos pasa con mucha naturalidad. Y de hecho, no solo nos pasa, sino que tendemos, es una tendencia muy normal también, a que en el ámbito semiótico cifremos la certeza de las cosas, cuando en realidad hay un nivel previo. Bueno, el nivel previo es el de la fenomenología, que son las apariencias, que son ilusorias, porque para este esquema, como en el caso platónico de la línea, la pura ilusión carece de razón, carece de por qué, carece de consistencia. Y quien se queda en ese mundo, en esas ilusiones, tiende a fracasar, tiende a equivocarse, tiende a errar. ¿Sí me siguen? La fenomenología, por tanto, en este contexto, estudia lo ilusorio, por tanto, la naturaleza de los equívocos, de los errores. Pero vean, para que interpretemos así la fenomenología, tenemos que presuponer, claro, que es cierta la diferencia entre lo aparente y lo real. ¿Se fijan? Solo bajo este esquema tiene sentido este esquema que acabamos de plantear acá. Solo bajo la asunción de un dualismo apariencia-realidad, esta estratificación tiene lugar. ¿Se fijan? Y con Platón pasa igual, ¿eh? ¿Qué pasó? Justo eso es lo que iba a decir. O sea, haciendo el ejercicio anacrónico, pues en ese caso diríamos que tanto en Platón, o sea, incluso en Parménides, pues ya hay un ejercicio fenomenal. Claro. Claro, una cierta intención. De hecho, justo esa es la lectura que los fenomenólogos van a hacer después. Ya hacen un cierto ejercicio fenomenológico los griegos, aunque no usen la palabra fenomenología. ¿Sí? De hecho, Heidegger específicamente va a decir eso. No usaban la palabra, pero ya hacían fenomenología. Bueno, pon tú que sí. ¿Sale? Muy bien. ¿Se va entendiendo? Perdón, sí. Relaciones divinas, Oettinger, Lambert, todo ese sistema. Y la fenomenología es el estudio de lo ilusorio. ¿Vamos bien? Va. Ok. Perdonen la letra, es que nunca aprendí a escribir bien. Vale, gracias. Siguiente caso. Va a ser Kant. Y efectivamente está este amigo matemático de cuyo nombre no puedo acordarme. El propio Lambert puede ser, ¿verdad? Y ese cuate, sí, porque están muy cerca, sí, exactamente. Sin embargo, Kant sí emplea el término fenomenología y particularmente en una obra que se llama Principios metafísicos de la ciencia natural. ¿Sí? En esta obra de Kant
aparece precisamente la palabra fenomenología. Esta obra de principios metafísicos de la ciencia natural se publicó en 1786. ¡Ay, qué erudito!, ¿no? Y esto fue 5 años después de la crítica de la razón pura. Es decir, Kant sí emplea la palabra fenomenología, incluso ya suponiendo o asumiendo la crítica de la razón pura, ¿no? Y claro, el propio Kant, en esta obra que se titula Principios metafísicos de la ciencia, señala que habría algo así como una fenomenología generalis, es una fenomenología general, ¿sí? Y en esta obra, o este concepto, ¿no? Dice Kant, esto es lo que debiera preceder a una metafísica. Órale. El propio Kant, ¿sí? Señala que el fenómeno es el modo en el que aparecen los entes ante el sujeto. Esto que estoy diciéndoles no lo dice con esas palabras Kant, pero es importante tenerlo en mente. En Kant, lo sabemos todas y todos, si ya pasaste historia 6, texto 6, en donde Kant es el rey y soberano, ya sabrás que la palabra fenómeno es una palabrota. Colegas, ¿qué es el fenómeno en Kant? Pregunta fácil, ¿no? Así, de doctorado nomás. O sea, no quiero la definición exacta, pero ¿cómo va perfilando Kant el concepto de fenómeno? Aquello que sí se puede conocer. Bien, eso es una muy buena aproximación. Muy bien. Por un lado es aquello cognoscible. Muy bien. Ya sintetizó, pues que se puede conocer por cognoscible ya. ¿Sí? Muy bien, vale, perfecto. ¿Nada más esto? O sea, es bastante. ¿Qué podemos conocer según Kant? Te puedes poner poético o poética, ¿no? Así las leyes del espíritu en mi interior, y las leyes del universo o de la naturaleza en el exterior y la ley moral en mi interior. ¡Ah! Precioso. Así apoteóticamente, así cierra la crítica de la razón práctica. ¡Oh! Sublime. Bueno, ya, pero en serio, ¿qué? ¿Qué podemos conocer en Kant? Todo lo que se le pasa al entendimiento. ¿Perdón? Todo lo que se le pasa al entendimiento. Muy bien. En parte, por supuesto. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué son las cosas que se le pueden aparecer al entendimiento? Ay, güey, no, pues, yo nada más sabía lo primero, ya está ahí. Está bien, Denison, tranquilo, no te preocupes. Bueno, también los datos sensibles. Los datos sensibles. O sea, no para el entendimiento. No, aunque están ahí presentes para poder conocer algo, ¿no? A ver, acuérdense ustedes. A ver, Andy. Sí, supongo que debe ser como intuiciones subsumidas en concepto. Sí, va por ahí, claro. Muy bien. Bueno, este lenguaje críptico del que estamos hablando, ¿qué quiere decir? A ver, acuérdense ustedes. Esto es Kant 0.5. ¿Sí? Crítica de la razón pura, ¿no? Ya sabemos que está la estética trascendental, que no es el nombre de una peluquería, todos lo sabemos. Esto tiene que ser lo primero que debe quedarnos claro. La estética trascendental, acuérdense ustedes que la palabra estética la emplea Kant en el sentido etimológico de aesthesis, que significa sensibilidad, percepción. Lo que Kant sugiere es que, en rigor, ¿no? De lo primero de lo que tenemos que partir es del hecho de que todas las propiedades que podemos predicar de las cosas que percibimos, que captamos, todas esas propiedades, no tenemos elementos legítimamente sólidos para declarar que se corresponden con propiedades en las cosas. ¿Sí? Que el plumón me parezca sólido, no puedo de manera natural o inmediatamente declarar que la solidez está en el plumón. ¿Sí? Lo que tenemos que comprender es que más bien tenemos una cierta percepción que está siendo constantemente formada, diseñada, podríamos decir con otra palabra, por la estructura
que le compete a todo agente capaz de conocer. Esa estructura se llama sujeto o subjetividad. ¿De acuerdo? No me canso de recordarles que la palabra sujeto, que proviene de subiectum, ¿sí? Participio de yaquere que es lanzar, ¿no? Echar. Como cuando Julio César dijo, alea iacta est. Alea, aleatorio, suerte, y acta, exacto, la suerte está echada. Yaquere, y por tanto iectum, es lo echado. Lo echado con E sin H, por supuesto. No es lo mismo lo echado que lo hecho. Bien. Subiectum es, por tanto, lo que yace en el fondo de algo. Precisamente por eso esta es la palabra que utilizan los latinos para traducir hipokeimenon en Aristóteles. ¿Qué es hipokeimenon en Aristóteles, colegas? ¿Se acuerdan? No, por supuesto que no, porque están en octavo, no en segundo. Hipokeimenon, la sustancia material. La materia, dice Aristóteles. En Aristóteles, y así está traducido en el de Gredos, sujeto es materia. ¿Por qué? Porque la materia es la cosa que subyace a una forma. Es de lo que está hecho algo. ¿Me siguen? Bien. Sujeto, por lo tanto, originalmente no es sinónimo de persona, ni de individuo humano. Así lo empezamos a usar en la Edad Moderna, y de hecho lo empezamos a usar así a partir de Descartes. Pero todavía Descartes usa la palabra subjectum, ¿sí? En el sentido más bien antiguo. Y lo que pasa es que para Descartes el sujeto es el yo, pero no el yo personal, no Renecito, sino cualquier yo posible. El yo es una estructura que subyace ¿a qué? Al agente que puede conocer. ¿Me siguen? Bien. Sujeto, por lo tanto, ¿no? La palabra sujeto se parece muchísimo a la palabra esqueleto. El esqueleto es una estructura ósea que subyace a todo ser articulado. Perritos, gatitos, hurones y nosotros. Tenemos esqueleto. Y ojo con el verbo que acabo de emplear, tenemos esqueleto. No decimos somos esqueleto. ¿Me siguen? Estrictamente hablando, tenemos sujeto como tenemos esqueleto. No es que seamos sujetos. ¿Me siguen? Kant tiene muy claro esto. Y por eso la estructura que llama el trascendental, ¿por qué le llama trascendental? Porque está más allá de la experiencia, pero en términos de anterioridad a la experiencia, ¿verdad? Rebasa la experiencia porque está antes de ella. Trascendental es lo que está más acá, ¿sí? Y eso que está más acá es una estructura compleja que tenemos los seres capaces de conocer. No se es sujeto trascendental, se tiene sujeto trascendental. ¿Vamos bien hasta aquí? Esa cosa que tenemos, que llamamos sujeto trascendental, tiene una estructura. Una estructura que permite que perciba el individuo. Y esa estructura que permite que perciba el individuo es lo que está condensado en la famosa estética trascendental, tiempo y espacio. Esas son las dos, le dice Kant, ojo, tiempo y espacio en Kant no son conceptos. Si un día quieres entrar a la maestría y te toca hacer un examen de Kant, entonces, qué fácil, estética trascendental. Y se te ocurre, por economía del lenguaje, pereza en el rigor, decir, está el concepto tiempo y el concepto espacio para percepción, en ese momento estás fuera. Porque tiempo y espacio en Kant no son conceptos. ¿Sí? No son conceptos, son formas puras de la intuición. ¿Y qué es intuición? Captación inmediata de algo. Para que tú captes inmediatamente algo, requieres esas dos estructuras llamadas tiempo y espacio. En Kant. ¿Sí?
todo lo que percibes, todo lo que sea, en primerísimo lugar, lo percibes aquí y ahora. Aquí, espacio, ahora, tiempo. Y desde esos dos puntos, puedes elongarlo a un allá, a ayer, o proyectar al futuro. Y así es como percibes. Percibir es temporizar y espaciar la vivencia. ¿Me siguen? Pero cuando percibes, no solo percibes espaciotemporalmente, hay otros elementos, que son las categorías del entendimiento. El entendimiento es una estructura más de esa cosa que tienes que se llama sujeto trascendental. El entendimiento está dotado, nos enseña Kant, de 12 categorías, repartidas en grupos de a 4. O sea, están 4 grupos y 3 cada uno. ¿3 por 4? Eso, muy bien. Que no se diga que no sabemos matemáticas. ¿Cómo no? Muy bien. 4 bloques con 3 categorías cada uno nos da 12 categorías en total. Y esas categorías son lo que llama Kant, ahora sí, conceptos puros del entendimiento. Y esos conceptos son como moldes de gelatina. Entonces llega la materialita, si la cosa materialista, material, mejor dicho, perdón, temporizada, espacializada, llega esa masa y se imprimen las categorías y lo que se constituye son objetos. Y al tener objeto, ahora sí, empiezas a tener experiencia. Cuando el objeto aparece, tienes un fenómeno. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya se acordó en Kant? Más o menos. 1:40, estas horas no son de Dios para andar hablando de Kant, ¿eh? La primer clase, no manches. ¿Sí? ¿Qué pasó, Dandy? No, pero intenta ver por qué. Dice que no son conceptos. No. Pero. No, ¿qué no son conceptos? Las intuiciones puras. Ajá. Pero dice que nada más puede haber juicios de conceptos. Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacer juicios de las intuiciones puras? Como que las tienes convertido en conceptos. Digamos que un poco lo que explica es que el concepto lo que hace es dotar de significatividad justamente lo que está dado intuitivamente. Dicho con otras palabras, o sea, yo no necesito la palabra plumón para reconocer este objeto, empíricamente, ¿sí? Pero cuando le atribuyo una nomenclatura, ¿no? Estoy planteando una dimensión conceptual, ¿no? Que se corresponde como referente con el objeto que estoy captando. Y es ese referente, es ese elemento simbólico lo que me permite ya tener una conceptualización y por tanto una adjudicación. O sea, nadie cuando hace juicios dice, o hace esto, ¿no? Es sólido. Nadie hace esto. Lo que decimos es el plumón es sólido. Utilizas la nomenclatura que no es idéntico al objeto, pero refiere al objeto, para poder hacer juicios. Y en ese sentido, la actividad judicativa es siempre una actividad simbólica. Nunca haces juicios con materias. ¿Sí me siguen? Nadie va a la tortillería, agarra la masa y dice, blanda, para querer decir la masa es blanda. Lo puedes hacer, pero es una cosa muy rara. Y de hecho, quien te interprete, o sea, quien vea lo que haces, va a utilizar la nomenclatura de la palabra masa para decir, quieres decir la masa es blanda, ¿ves? Pero interpreta ya en un sentido judicativo conceptual. Eso es un poco lo que está pasando. Ahora, claro, por eso digamos, en esta relación mínima o básica, por eso está este famoso ejercicio, ¿no? De que intuiciones sin conceptos son ciegos, ¿no? Y conceptos sin intuición son vaguedades, huecos, ¿no? Como
Chihuahua, siempre se me olvida porque como no tiene referente es un problema. Es que Josu Landa tiene el ejemplo perfecto que rescata de Rubén Darío, el de crisoelefantino, sí, siempre se me va la segunda parte. Pero bueno, te puedes quedar con el crisoelefantino. ¿Qué es eso? Es un concepto sin intuición. Y la oquedad de ese concepto te remite invariablemente al ámbito de la fantasía, por tanto de la literatura. Difícilmente va a llegar a alguien y dice, perdón, profe, es que se me atravesó un crisoelefantino, perdóneme. ¿Me explico? ¿Y qué es una intuición sin concepto? Es esta cosa que percibes, pero no acabas de poder establecer nominalmente y por lo tanto judicativamente. Esta cosa de tener una sensación y sin embargo no poderla expresar porque no tienes ese elemento conceptual que la clasifique y por lo mismo que la define en un juicio. O sea, y yo creo que no se termina de contradecir del todo porque la crítica del juicio lo que hace la información, por ejemplo, en el arte. Entonces, claro. Juego entre el libre juego entre imaginación y entendimiento sin edición. Claro. Que creo que es lo que hace lo que va a estar bueno. Exactamente. Exactamente. Y que el propio Kant lo declara. O sea, justo esa es una de las grandes virtudes del arte, piensa Kant. O sea, esa posibilidad de desarrollar un ámbito de nociones que, sin embargo, no tienen por qué, digamos, comprometerse con una fáctica objetualidad. Y es por lo cual arte no es ciencia, punto. El arte no es conocimiento teórico. Eso no quiere decir que no valga, que sea menor, no, para nada. Justamente. ¿Vamos bien? Bueno, a ver. ¿Es claro lo de fenómeno en Kant? O sea, todo este exégesis mínima que reconstruyo es porque el fenómeno es aquello cognoscible, porque el fenómeno se da con los objetos. Y los objetos se puede poner entre paréntesis, objetos de experiencia. Y estos objetos de experiencia son el resultado de intuiciones puras y conceptos puros. ¿Ok? Gracias a que estas dos colaboran para generar esto, se da la aparición del fenómeno. ¿Sí? Ahora, quisiera adelantar algo importante. En Kant, y esto viene también con los fenomenólogos, y es una discusión entre algunos fenomenólogos husserlianos, parece que en Kant, fenómeno, esto es Kant, en Kant, fenómeno es igual a objeto. ¿Ok? Es decir, este plumón es un objeto. ¿Dudas? Se suele creer, y es la forma más general de pensar en fenómeno, que claro, dado que objeto es fenómeno, este plumón es un fenómeno. ¿Vale? Pongo este reparo porque de una vez avanzamos algo en Husserl. En Husserl, fenómeno es el aparecer del objeto, no el objeto como tal. ¿Sí? Es decir, Husserl va a establecer una diferencia muy sutil que cuesta mucho trabajo captar, obviamente, entre el aparecer, el hecho de que algo aparezca,
y el algo que de hecho ha aparecido. Podríamos, jugando didácticamente con las cosas, decir lo siguiente: es decir, en mi mano, atrás de mi espalda, tengo un objeto, pero no está aparente. En ese sentido, no captas el fenómeno, ¿sí? Por supuesto que en cuanto tú ves el objeto, ¿sí?, el objeto conlleva su aparecer, pero no es ese aparecer el objeto como tal, ¿sí? Precisamente por esto, con Husserl podría desaparecer el objeto físico. Perdón, si fue sin querer. Bueno, ya no aparece, ¿viste? Y a pesar de que ya no está físicamente, tú puedes retener el aparecer del objeto precisamente con la memoria. Y el objeto de memoria es igualmente un objeto fenoménico. Es un fenómeno, mejor dicho, ¿sí? El aparecer no es lo mismo que el objeto. Y el fenómeno de la fenomenología es el aparecer, no los objetos como tal. Y en Kant, el objeto es el fenómeno. Podríamos decir esto. ¿Sí? Sí. Yo creo que esa no va a ser la distinción fenómeno, cambiarle los nombres. No, porque tú puedes conocer el objeto, perdón, tú puedes conocer el objeto y eso no implica que su aparecer niegue al objeto. En la fenomenología husserliana, tú puedes conocer el objeto, ir profundizando en él, y esto no es una imposibilidad porque haya fenómenos. En cambio, en Kant, tú no puedes conocer la cosa en sí. No. Quedó grabado. ¿Por qué no habría que mantenerlo más bien? ¿Por? Porque no puedo responder. Ah, bueno. A ver. A ver. A ver si me sale la voz. Mantenemos el objeto porque para Husserl, objeto es aquello que está siempre frente a la gente que conoce. Y en Husserl va a haber tipos de objeto. El de experiencia, el del recuerdo, el de la fantasía, el de la memoria, el de la proyección, el valor, etc. En Kant, difícilmente podemos decir que el objeto se corresponde con todas estas realidades. Entonces, mantenemos objeto por el sentido etimológico de la palabra, pero objeto no se debe confundir con aparecer. El fenómeno permite siempre el acceso al objeto, y hay tipos de objeto. Y por eso se mantiene. No se plantea que el objeto es incognoscible y por tanto no hay necesidad de abandonar el concepto. Entonces, el objeto siempre es el mismo. No. O sea, es en tanto que aparente frente a mí, es lo mismo. Pero en tanto referente, es diferente. No es lo mismo verme físicamente que recordarme. Pero mi recuerdo y mi ver es de la misma cosa. Puede ser de la misma cosa, pero no es la misma cosa. Claro. Ok. O sea, tanto mi recuerdo como mi percepción actual no son del mismo objeto, pero sí son del mismo objeto. Del mismo referente. Dejémoslo solo así. Porque el objeto es lo que se manifiesta precisamente. Entonces hay como objeto de la percepción, objeto del recuerdo, etc. Así es. Y la apariencia sería como que se esté dando ahora esta imagen en mi cabeza, que se
pero pero no es como, no es el objeto, sino que la parecida hace posible. ¿Qué? A ver, Que la parecida, o sea, si no tuviera como esta capacidad de que algo se le dé. ajá. Si no tuvieras... Sí, no sé, es que lo tengo como una televisión. Mira, se está adelantando mucho, pero la respuesta en ese tenor es que no es posible que no se te dé ningún objeto. Tener conciencia es siempre estar ante un objeto. Pero lo vamos a ir viendo por partes, ¿no? Última pregunta. ¿Y los objetos son privados? No todos. Lo vamos a ir viendo. Vale. Bueno, vamos a parar por hoy acá. Les avisamos del salón para la próxima sesión y... Nada más una última cosa, para los que no pudieron estar, necesitamos que, por favor, si no se han anotado en la lista, se anoten y nos digan si son en comentarios, un cambio de calificación, por favor, para tener registro de ustedes, ¿vale? Nada más para los que faltan. Y les vamos avisando del salón cuando nos enteremos. Muchas gracias, tengan bonito día. Muchos lazos. Sí, ¿por qué no? Ahí va a ver la mano.